¿Qué sucede en el cerebro de un carpintero cuando se pone a dibujar una cocina para un cliente? Quédate a ver este episodio porque vamos a hablar con la neuropsicóloga Verónica Favela, quien nos explicó que en el cerebro, específicamente en el lóbulo frontal, existen las neuronas que tienen más evolución y estas neuronas se encargan de las funciones ejecutivas. Una de estas funciones nos ayuda a organizar, una habilidad muy importante a la hora de dibujar, pero antes de organizar necesitamos escuchar a nuestro cliente para ver qué necesidades tiene. Por lo tanto, también necesitamos la habilidad de la empatía. ¿Cómo es la empatía? Pues la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Esto lo podemos hacer a través de un análisis de gesto, que lo hacemos en automático. Es decir, tú observas que le sugieres una idea o le mencionas algo al cliente y la persona levanta las cejas o su lenguaje corporal dice sí. Es la manera en la que tú te vas percatando de que tus ideas le están gustando al cliente, porque estás empatizando con él. Y creo que en ese sentido se enfocaría a ese diseño de dibujo que es agradable a la vista del cliente. Sí, porque mira, yo estoy tomando una clase de arquitectura, entonces me dice la arquitecta, es muy importante el primer contacto con el cliente. Es decir, tienes que saber cuántos hijos tiene la familia, qué cocinan, si tienen perro, cómo es su piso, si les gustan las plantas, qué colores hay en su casa, qué caricaturas ven. O sea, ella me recomienda ver todo, absolutamente todo cuando entro a la casa, porque en medida de que yo agarre ese conocimiento y lo plasme en el dibujo, en esa medida ellos me van a decir que sí. ¿Tiene sentido desde el punto de vista de la neurociencia esto? Sí, definitivamente, porque incluso estamos haciendo un análisis de la información visual, desde que estamos percibiendo todos los componentes pues, que están en esa casa, las estamos integrando. Y justamente una de las funciones mentales que están implícitas en todo lo que es el proceso creativo, como lo es el dibujo, es la habilidad visoespacial. La habilidad visoespacial es la capacidad de representar, analizar y manipular los objetos de forma mental. Es decir, al estarte percatando de todo ese espacio que está a tu alrededor y empezar a hacer inferencias con respecto a, haces deducciones, ese es el pensamiento deductivo, y justamente es una habilidad mental superior, que decíamos que, no, que otros mamíferos no la tienen. Entonces, este pensamiento te lleva a hacer deducciones cuando dices, ok, o sea, empiezas a armar una idea de qué tipo de familia es o cuáles son sus gustos, ¿verdad? Para empezar a proponer. Y habíamos mencionado un poquito sobre la empatía, que era esta parte de conectarte con el cliente cuando tú estás haciendo un análisis gestual de lo que vamos a pensar su expresión facial de gusto o de agrado cuando tú le ofertas una propuesta. Sí, porque Sí, muchas entonces, veces se le ve la cara así de que, wow, esta cocina me gustó. A lo mejor una cocina que ella vio en internet dice algo así, pero te lo dice con una emoción que, claro. que tal vez no somos conscientes de ellas, de esa emoción, pero nuestro cerebro sí la registra. Y si dices, bueno, si le doy en este estilo, tal vez un estilo minimalista, el cliente le va a gustar. O si le llevo por este gusto más tradicional, a lo mejor le va a gustar al señor, no sé. Y justamente el estar realizando como ese escrutinio en donde tú estás evaluando la información que recibes y la organizas a nivel mental para dar una opinión, implica la planificación, que es una de las funciones ejecutivas, y ya dijimos que están en el lóbulo frontal. Por el contrario, la habilidad visoespacial se procesa en un área cerebral diferente. Esa se procesa en el lóbulo occipital, que es la parte posterior de nuestra cabeza, está justamente a nivel del cerebelo y ahí se va procesando la información visual. Otra área más específica es la corteza visual primaria, que se encarga justamente o sea, esta recibe y procesa la información visual. Y luego trabaja a la par con otra área que es la corteza visual secundaria, que se encarga de la percepción del color, de la profundidad y sobre de todo de los objetos en movimiento.
Vaya, hace, vaya, entonces que sí es un trabajo complejo para el cerebro el hecho de sentarse a plasmar una idea para luego satisfacer a un cliente, claro, definitivamente, porque muchas veces recoges esa información y vas a una mesa, o empiezas a hacer bosquejos, ¿no? Y unos te gustan, unos no te gustan a ti, simplemente esos los eliminas, los borras, los tiras a la basura y muchas veces el cliente te pasa por teléfono también las imágenes, te dice, mira, quiero una cocina como esta, te la paso por WhatsApp, te la pasa por WhatsApp y ahí fíjate lo que sucede. Este, tú agarras la imagen de WhatsApp y dices, como esta imagen que es una cocina amplia y de lujo, la voy a reducir a un espacio pequeño como el que el cliente tiene en su casa. O sea, como es como una especie de traducción, ¿sí me explico? Porque claro que lo que vio en internet no coincide al 100% con lo que tiene el cliente en su casa. Entonces ahí es un proceso también que gasta energía para el cerebro, pero no lo puedo muy bien, no lo puedo muy bien decir cómo es, pero yo lo veo como una especie de traducción. claro. Sí, es la manera en la que nuestro cerebro está organizando esas imágenes. Y yo lo conecto con la parte en donde la experiencia también tiene mucho que ver, porque eh, vamos a pensar que el diseño que te envió tu cliente es una cocina más amplia de la que tú le vas a hacer. Y entonces, la misma experiencia me imagino que te va dictando, por ejemplo, ver el diseño de las molduras de las puertas, de las alacenas, o no sé cómo se llaman, ¿sí? Y entonces eso dices, bueno, tomo, o sea, es hacer un análisis visual, volvemos a lo mismo, para elegir qué elementos de esa cocina que me está pidiendo mi cliente los puedo incluir en ese diseño de esta cocina, vamos a decir lo que pudiera ser quizás más pequeña, pero esos elementos que los voy a integrar porque el cliente me los está pidiendo. Entonces sigo haciendo ese análisis visual, estoy haciendo una planificación y organización de la información para poderla plasmar. Y obviamente que es mucho más fácil manejar información concreta, como lo es un dibujo, un trazo, ya un boceto hecho, que que nuestras ideas en nuestro pensamiento. Entonces, justamente es la gran utilidad del dibujo, porque es estar convirtiendo esos pensamientos inmateriales en algo materialmente manejable, que Sí, entonces lo quito, lo pongo, lo muevo de un espacio para el otro. exacto, porque el cliente, pienso que el cliente tiene muchas ideas en la nube, por decirlo de alguna manera, y él quiere esto, pero también quiere esto, pero también quiere esto. ¿Y cómo lo juntas, no? Es decir, el cliente no lo va a juntar, él nada más va a juzgar lo que tú plasmaste en un boceto. Y ahí Claro. entra el trabajo que tú mencionas, que ahora he anotado algunas palabras que has mencionado, dice análisis, organización, concentración, planificación, cosas que son en el día a día pueden parecer muy cotidianas, pero supongo que es un proceso muy complejo para el cerebro. Claro, porque está implicando incluso varias estructuras a nivel cerebral. Por ejemplo, la información visual que ya dijimos que se procesa en el lóbulo occipital, tiene que viajar por unas vías al lóbulo frontal, que es en donde está el razonamiento, la lógica, el pensamiento deductivo y la planificación que nos va a ayudar a organizar la información, a acomodarla de una manera que pueda ser agradable al cliente para podérsela mostrar. Obviamente, como lo dijimos, pues empatizando con el cliente, ¿sí? Muy bien. Y ya que está, digamos, el aprendiz de dibujo, en este caso podría ser yo, podría ser cualquiera, este, estás trazando algo que puede ser copiado o que te lo puedes estar inventando. Eh, Eso implica también una cierta concentración para el cerebro. Sí,
Ahí estarían implicados los procesos atencionales y siempre va a estar implícita la habilidad visoespacial. ¿Cómo vamos a hacer esto? Me imagino que el carpintero cuando está frente a ese espacio en donde va a construir la cocina, primero contempla ese lugar, lo observa detenidamente y con su experiencia previa empieza a armar esa idea mentalmente justamente. Y entonces empieza a decir, bueno, aquí va una alacena, aquí va la campana, porque la estufa va a ir acá, el refri va en este espacio. Está justamente uniendo esas ideas que esto lo conecto con otra función mental de lo que son las funciones ejecutivas que se llama memoria de trabajo. La memoria de trabajo o memoria operativa, como le llaman, implica ir encadenando pasos previos para lograr un fin. Y creo que el construir una cocina, justamente entre muchísimos pasos que me imagino que pueden estar implicados, el primero es hacer el dibujo. Es este espacio en donde tú puedes, pues, extraer esas ideas y ponerlas en lo concreto. Incluso copiar implica un fuerte proceso de atención para el cerebro, porque hay quien crea cosas nuevas, aunque también podríamos discutir eso, de que en verdad habrá cosas nuevas en cuanto al diseño, en cuanto al dibujo, o son cosas que, por ejemplo, en mi caso, no sabría decirte si los dibujos que yo hago son cosas nuevas o cosas que he agarrado de aquí, agarrado de allá, de Pinterest, cosas que he ido a visitar casas, etcétera, y más la experiencia. Claro. Yo creo que en ese aspecto podríamos decir que son elementos organizados de forma diferente, lo que nos da un producto novedoso. Y Exacto, tocante a lo exacto. que decías del copiar un dibujo o reproducir uno nuevo, implicaría, por ejemplo, el control atencional. Nosotros los seres humanos tenemos varios tipos de atención. Entonces, cuando estamos representando un dibujo, que vamos a decir, haciendo una copia fidedigna del mismo, estamos observando y estamos reproduciendo, pero no queremos modificar nada, lo queremos copiar tal cual. Ahí implica que estamos haciendo uso de la atención sostenida, atención focalizada y atención alternante. Estas habilidades nos permiten depositar nuestra atención en un foco atencional, como es el modelo representativo de donde lo estamos copiando, pero el que podamos manejar nuestra atención en un ir y venir, es decir, yo observo y dibujo, se llama atención alternante, ¿sí? Y Entonces, ajá, sí, y casi es un proceso mágico porque hay quienes incluso pueden, me imagino que en su cerebro tienen como una cámara que si digamos el micrófono es el modelo, ellos pueden hacer esto, o sea, verlo por arriba, por abajo, por un lado. O sea, yo digo, qué magnífica habilidad de estas personas que casi siempre en lo cotidiano pues pasamos por alto. claro, y realmente esto se puede observar, ¿cómo es que las personas o los seres humanos hemos ido descubriendo todas estas funciones cuando hay sujetos que tienen una lesión cerebral? Es ahí en donde podemos notar que algo que nosotros hacemos tan sencillamente a diario o en nuestra cotidianidad, alguna persona que tiene ya un problema, se le dificulta, o sea, depositar la atención en un objeto y luego volverla a captar y estar yendo y viniendo. Hay personas que no lo pueden hacer definitivamente porque tienen un tipo de lesión cerebral. ¿Y qué pasa con aquellas personas que, bueno, me de ejemplo a mí, yo me gustaba dibujar cuando era chiquito, abandoné esa costumbre de dibujar y ahora que estoy grande, la quiero retomar. ¿Se podría decir que estoy mejorando mi cerebro con ello? Sí, definitivamente. Los procesos madurativos se van ampliando sobre la práctica. Incluso los programas de rehabilitación neuropsicológica, cuando ya hay un tipo de daño a nivel cerebral, se llevan a cabo con estar practicando.
así como la fisioterapia, que implica estar moviendo algún miembro de tu cuerpo para recuperar la movilidad, a nivel cerebral pasa lo mismo. Entre más dibujes, vas a ir adquiriendo más experticia de eso, porque tus campos de percepción van madurando. Lo que a nivel neuronal sería que estas redes neuronales, vamos a pensar, son como principales autopistas que están ahí en nuestro cerebro, toman fuerza, como si las edificaran o las reconstruyeran, ¿no? O sea, es tal cual un músculo que tú ejercitas, entonces va a tomar más fuerza y más destreza. Porque mira, por ejemplo, yo que no me siento tan hábil y, y con tanta destreza, pero, pero bueno, yo dibujaba antes ahí en un programa que se llama SketchUp, que nada más haces un, por decirlo rápido, haces un recuadro y lo levantas y ya tienes un 3D. Entonces levantaba como varios recuadros, pero ya luego a la hora de resolver, así le llamamos nosotros, resolver dónde acomodar y esto, me perdía mucho tiempo en esos detalles que yo decía, si lo hubiera planeado desde antes, no estaría en esta encrucijada. Entonces por eso mi maestra me regresó a dibujar a lápiz. Primero hazlo a lápiz y ya luego lo pasas a donde tú quieras, ¿no? Exacto. Entonces, entonces yo no me siento tan hábil para dibujar así en varias perspectivas. Yo lo único que hago es un solo punto de fuga y el punto de fuga no lo cambio porque yo digo en mi mente, primero voy a dominar esta perspectiva y ya luego le cambio el punto de fuga para otros lados, pero primero tengo que dominar esto. ¿Cómo ves ahí eso? Claro, pues ahí implica, yo creo que lo que dices que tu maestra te puso a dibujar a lápiz es totalmente razonable porque es como llevar a cabo la vivencia. Cuando tú tomaste tu lápiz y lo representaste, hiciste tu bosquejo inicial, ya organizaste la información a nivel mental. En realidad, ya la organizaste y solo la estás plasmando. Y en ese haberlo organizado, claro que te va a facilitar a la hora de estar haciendo el dibujo ya digitalizado, porque ya encontraste la correspondencia. Si me explico, no sé si... Sí, sí, sí. O sea que la palabra esa que yo utilizo de resolver es mucho más fácil resolver en el papel, porque aquí nomás borro, hago un tachón, aunque me quede chueca las líneas, aunque no esté derechita, pero nada más hago un tachón, resuelvo y digo, ah, ya está. Si te lo enseño, para ti va a ser un dibujo feo o mal hecho, pero yo sé que ya una vez teniéndolo así, me va a quedar a mí un dibujo excelente acá en la computadora. Claro. Sí, cuando ya perfeccionas los trazos, pero la idea en cuanto a planificación, organización, y, o sea, eso ya lo solventaste con Eso haber ya está. hecho el dibujo a lápiz. Ajá. Y también porque me imagino que son, o sea, imagínate que estoy en la computadora y tengo que realizar todos esos procesos que nos dijiste, más los comandos de la computadora, movimientos de que tiene, o sea, son como muchas tareas ya, ¿no? Claro, y ahí es justamente la memoria de trabajo que hablábamos. Implica ir encadenando esta sucesión de pasos previos para lograr un fin. Entonces, yo sí considero que pudiera ser necesario el primero hacer el dibujo para lápiz, porque es en donde planificas y organizas los contenidos mentales ya de manera gráfica. Y entonces el siguiente paso sería digitalizarlo. Y entonces ahí ya tu enfoque sería pues el conocer el software con el que lo estás realizando y entonces, pero eso ya sería el paso siguiente. Me imagino que después de eso, eh, creo que en alguno de tus videos vi que, que no sé si todas, pero las cocinas se pueden construir con módulos, que implica como fragmentar en partes y después unificar, ¿no? Entonces, yo creo que también incluso ya a la hora de estarla realizando en lo concreto, ya con la madera, las herramientas y todo, cada quien ha diseñado su propio método de trabajo,
porque esto pues es algo que, o sea, decimos memoria de trabajo, funciones ejecutivas, y esto no es otra cosa más que pues haberle puesto nombre a lo que ya hacemos las personas, los seres humanos, en el trabajo, en el día al día. Me imagino que ya para construir la cocina, pues entonces incluso habrá quien se acomoda mejor sus herramientas de alguna manera en específico, ¿no? Pero todos estos pasos que se van encadenando tienen que ver con uso de esa memoria de trabajo. ¿Y por qué es un proceso de memoria? Porque nos lleva a tener que evocar la información que está almacenada en nuestro cerebro y hacer uso de ella. Bueno, ahora que mencionaste lo de los módulos, es verdad, yo acabo de entrevistar también a un ingeniero que él, no sé si has escuchado que algunos libros recomiendan aprender a programar para aprender a pensar, porque todo es con protocolos, con pasos establecidos y y ahí también en la programación utilizan mucho la palabra módulo, que módulo es una unidad mínima con la cual juntando varios módulos haces un proyecto más general. Entonces, a mí me llama la atención el hecho de que yo a los módulos los veo como algo masculino. Tú corrígeme si estoy bien o mal. Es decir, son partes técnicas pensadas como pequeños que los vas agrupando, pero en realidad tienen poca creatividad. O sea, nada más vas como en la computadora, yo voy jalando módulos, tum, tum, tum. Pero para hacer un diseño bonito, un diseño, algo creativo que le guste al cliente con estilo, con cierta moda, yo eso ya le llamo algo más femenino. Claro. ¿Cómo, qué crees que tenga, si hay este tipo de masculino femenino? ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, creo que esto de programar o de construir de esta manera tiene que ver de cómo estás organizando la información, cómo la estás integrando en un todo. Entonces, yo creo que sí, el pensamiento masculino tiene ciertas características que se habla mucho en las teorías, ¿no? Dicen sobre el cerebro femenino, cerebro masculino, pero más que pensar que anatómicamente hay diferencias, las diferencias son en la fisiología, o sea, en cómo funciona un cerebro de una mujer y el de un hombre. Sí implica que hay ciertos rasgos, por ejemplo, el cerebro masculino va a pensar más en la utilidad, más que en la belleza o en la estética. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sistema límbico, habíamos dicho que es el que procesa la vida emocional, sí está más activo en las mujeres. Las mujeres somos más propensas a conectar, conectarnos con los estados emocionales de las personas que están hacia nuestro alrededor. Es como algo nato que en espontáneo te brota, ver, te fijaste qué cara hizo, qué gesto hizo, eso. Es como conectarte en ese empatizar con el otro. Y quizás el cerebro masculino está más enfocado a la utilidad, a la productividad y a la organización, a que sea funcional. Y entonces no está tan despierto o atento a los procesos emocionales de la otra persona con la que se está hablando, ¿no? Sí, sí, por eso también he entrevistado aquí en este mismo programa a diseñadoras que son muy buenas, pero buenas en colorcitos. Ellas te dicen 20 tipos de verde, 30 de rojo, etcétera. Se saben los nombres y a los hombres casi no nos sucede eso. Como mi contenido es más masculino, ¿no? Más de líneas, más de módulos, más de calcula esto. Yo tengo un 80% de audiencia de hombres. Bien, Claro. o sea, no significa que una mujer no pueda entender esto o además o entienda muchas cosas más. Significa que en general la estadística nos dice cómo se comporta, ¿no? Bueno, y no sé si está relacionado o no relacionado, pero por ejemplo, cuando yo voy a hacer un video, hago una especie de lluvia de ideas, ¿no? O sea, lo veo de manera global, holística. Y ya luego digo, no, el objetivo de mi video va a ser transmitir esta idea. Y ya luego desarrollo paso por paso, que digo primero, que digo segundo, que digo tercero. El proceso del dibujo es similar, es decir, porque hay muchas ideas en el aire, ¿no? O sea, podían ser como lluvia de ideas. Y luego para Claro. Sí. plasmarlo,
De hecho, en la misma técnica del dibujo de estudio, por ejemplo, y me refiero al dibujo de estudio como cuando se hace la representación de un jarrón con flores o de un modelo de figura humana y eso, hay como una sucesión de pasos que se llevan a cabo de manera grotesca, vamos a llamarlo así. Primero, por ejemplo, para tú hacer el dibujo de una figura humana, inicias haciendo el dibujo volvemos a lo de los módulos. Vamos a decir que esa figura humana está conformada por fragmentos, cara o cabeza, torso, brazos, manos, pies. Entonces, cuando empezamos a hacer un dibujo así, no empezamos a hacer una mano o un ojo, sino vamos a empezar con aquello que ocupa más espacio. Entonces, normalmente, pues empieza a hacer el dibujo del torso. Y de hecho, en la técnica de dibujo se hace, por ejemplo, con figuras geométricas básicas, círculos, cuadrados, triángulos, óvalos. Entonces tú haces un óvalo y dibujas el torso, entonces las piernas empiezas a hacer otro óvalo, de manera que primero haces como lo que decía el trazo burdo. Vamos contrastándolo o comparándolo con una cocina, yo creo que haces, bueno, desconozco más a detalle, pero también empiezas primero definiendo esos espacios que son más grandes y después te vas hacia los detalles más pequeños. Me regreso al ejemplo de hacer un dibujo de figura humana. Cuando ya definiste el torso, las extremidades, la cabeza, observas tu dibujo y empiezas justamente a perfeccionarlo. Ahí ya implica empezar a buscar la proporción, que esté bien proporcionado y que esté equilibrado. Y entonces cuando tú observas tu dibujo puedes decir, ay, no, esta mano está más larga que esta, la voy a recortar. Justamente empiezas a hacer, a perfeccionar el trazo, ¿no? Que, Sí, que al cuando, realizar el dibujo de una cocina, me imagino que pues no vas a empezar a hacer el dibujo de las manijas o del relieve o el diseño que va a tener el cajoncillo, solo dices un cajoncillo y quizás lo defines como con un rectángulo, unas puertas y las vas definiendo. Justamente volvemos a la misma cuestión de la organización. ¿Cómo estás integrando las partes que van a conformar ese todo? y que de eso tiene una trascendencia hasta el taller, porque digamos que si vas a cortar una tabla, primero cortas los pedazos más grandes, las piezas más grandes, y ya de lo que te vaya sobrando, eh, de ahí sacas las piezas más pequeñas. Igualmente, cuando vas a cargar los módulos a la camioneta, generalmente no hay tanto espacio en la camioneta para todo lo que te quieras llevar. ¿Qué haces? Cargas lo más pesado, que es el mueble del refrigerador, las alacenas grandes, y ya luego te vas con pequeños cajones o cosas o herramienta que puedas meter ahí en los huecos, etcétera. Entonces veo como pues desde la planeación cerebral se permea toda esta técnica hasta, pues pasando por el dibujo, por el taller y hasta la casa del cliente. Es muy interesante. Claro, y por ejemplo ahí, el ir encauzando todos estos pasos, que ya sabemos que el fin es construir la cocina, ¿cómo lo podemos conectar con la cotidianidad, con nuestro desempeño, nuestra vida cotidiana? Porque hay personas que dicen, bueno, dibujar es bueno o te ayuda a desarrollar la inteligencia. Claro que sí, definitivamente que sí, porque en este toma de decisiones, justamente el organizar, fíjate, cuando dice subir los módulos o las piezas más grandes a la camioneta para trasladarlas a la casa del cliente, ahí hay un toma de decisiones y siempre estamos buscando tomar la decisión que sea más funcional a la necesidad. Entonces, ese tomar esa decisión funcional se va a contrastar en otra área de mi vida, en donde también voy a poder llevar a cabo. Es como si educáramos a nuestra mente a ser organizada. O sea, llevar a cabo estas actividades implica que estamos haciendo como un tipo de gimnasia cerebral en donde le estamos mostrando a nuestra mente cómo debe de funcionar y le estamos diciendo, oye, tu mente funciona de manera organizada, toma decisiones funcionales. Entonces, todo esto se puede contrastar y así sucede en la vida cotidiana como a otras áreas de nuestra vida.
Muy bien, porque también te comentaba yo que en algún momento fui maestro de niños, pequeñitos de 5.º año de primaria, y en esa edad ya deberían de colorear sin salirse de la rayita. Pero hay unos niños que son desobedientes y que se salen de la rayita. Y entonces cuando yo veía esos trazos decía, o sea, para mí era obvio su comportamiento con su manera de dibujar, pero Claro. no se me hacía difícil explicárselo a otro maestro que es el que se encarga de, pues, de los niños más difíciles. Pero tú es decir, ¿qué interpretas de ese dibujo que se sale de la rayita? Hasta le tomé video, ahí tengo unos videos de ese niño. Bueno, ahí estamos hablando de otra función ejecutiva, o sea, se agrupa dentro de estas mismas que están en nuestro lóbulo frontal, que se llama control inhibitorio. Esta es la capacidad de regular nuestra conducta, o sea, de poder parar, de decir hasta aquí. Entonces, ese niño que está coloreando y que se sale, y que se sale y se sale una y otra vez, nos está mostrando que todavía su proceso de maduración no ha alcanzado el tope máximo que corresponde a su edad, porque no es capaz de modularse, o sea, de decir hasta aquí, y empezar a regular esa conducta. Y como bien lo dices, seguramente todos estos niños que veías que se salían de la rayita, pues son niños que están muy activos, que justamente se salen del salón, van y entran, o sea, porque el control inhibitorio tiene que ver justamente con varios aspectos de nuestra cotidianidad. Y fíjate cómo trasciende, te digo, trasciende desde que eres pequeño hasta que yo que me dedico a esto de las cocinas, pero no puedes poner a cualquier persona a pintar, no puedes poner a cualquier persona a lijar. ¿Sí me explico? Porque hay unos que son bruscos y que no les importa y que no son detallistas, son los que se salen de la rayita. ¿Estás de acuerdo o ya estoy exagerando? Sí, definitivamente que tiene que ver con esto, ¿no? El control inhibitorio, pero y también con qué tan habituados están, o sea, con el hábito, con la costumbre de hacerlo en ese estilo, de salirse y de no como autocorregirse. Sí, sí, también, bueno, a mí me llegan a la mente muchos ejemplos. Recuerdo que una vez yo iba a ir a instalar a la casa del cliente y el cliente te abre las puertas de su casa. Vaya, no, no a cualquier persona le haces eso. Y yo no tenía quien me ayudara. Total, le dije a un vecino que le iba a dar dinero para que me ayudara a cargar. Lo que nunca pensé que este muchacho no se dedicaba a eso y además era brusco. A la hora de cargar los muebles iba chocando. Lo puse a pintar, a detallar una parte y manchó la pared del cliente. Total que yo dije, ¿por qué lo escogí a él? Pero también nunca se me ocurrió este, pensar en eso. Yo dije nada más que me ayude a cargar, pero hasta en eso, yo por ejemplo, ahora desde entonces que me toca capacitar gente, les digo, no me importa que, porque muchas veces uno como hombre quiere demostrar que uno carga y tiene fuerza, entre comillas. Pero les digo, no, aquí no valoramos la fuerza, valoramos la delicadeza. Si es necesario que camines 2 veces y cargues poquito, hay que caminar 2 veces y cargar con cuidado. Supongo que es esta parte, esto lo mismo de lo regulatorio. Y Sí, también que les enseño el proceso, pues de primero esto, luego esto, se carga así, poco a poco. E implica también atención de parte de quien escucha claro, y también la experiencia, el y ir la experiencia. encaminando la experiencia previa, conectarla con el aquí y el ahora, ¿no? Con lo que estoy realizando en este momento. ¿Y por qué? Digamos, ese rato hablaste de algunos elementos del diseño, como te digo, yo estoy tomando una clase y ahí te enseñan pues, algunas cosas que no sé si le gustan al cerebro. Por ejemplo, el equilibrio. Mencionaste tú la palabra equilibrio, simetría, ¿qué otra cosa? Estructura. ¿Es verdad que eso le gusta al cerebro o me lo estoy inventando? Sí, es una tendencia nata, porque biológicamente estamos predispuestos a preservar la vida. O sea, es como que en nuestro código genético ahí está esa idea. Y entonces
la misma experiencia previa nos va mostrando, vamos a pensar en una mesa que está desequilibrada, o sea que no tiene armonía porque no tiene esta proporción, la proporcionalidad está chueca. Esto pues obviamente desencadenaría accidentes. Quizás en este ejemplo de una mesa, si tiene una pata chueca o mal colocada. O sea, la tendencia del ser humano va a ir a lo que genera armonía, visualmente hablando, lo que tenga proporción o a lo que esté bien hecho, porque todos estos elementos nos llevan a que se conectan con lo biológico, que es como preservar la vida. Sí, Entonces, yo sé que suena un tanto exagerado decirlo así, sí, yo te pero entiendo. inconscientemente esa es como la funcionalidad del por qué tendemos a buscar como esta armonía, esta proporción, este equilibrio. A mí me hace 100% sentido lo que dices, porque sí, muchas veces te gusta algo que le gusta a mucha gente, pero no sabes muy bien por qué te gusta. Es como cuando estás enamorado, ¿no? No sabes muy bien por qué estás enamorado, pues por mil cosas, no sabes por qué, pero es un sentimiento. Entonces pienso que algo así pasa con los buenos diseños, o sea, gustan, hablando de en lo general, gustan, y uno no sabe muy bien por qué, pero tienen estos elementos, ¿no? O juegan con estos elementos, si bien no los tienen todos, los de armonía, simetría, equilibrio, estructura, peso Y funcionalidad, claro, y porque funcionalidad, porque el cliente inconsciente va a decir, sí, era lo que yo buscaba. Pues muchas gracias, Vero. Creo que ha sido muy importante la información que nos brindas y sobre todo nos da seguridad, en mi caso me da seguridad de seguir desarrollando esta habilidad, aunque no la tengo todavía bien desarrollada, pero seguir trabajando como una manera de ejercicio para mi cerebro, para satisfacer a mis clientes también y para poder seguir contribuyendo a la comunidad. Creo que la información que nos has brindado también es muy importante para toda la audiencia porque ellos tal vez esto lo hacen de manera cotidiana, pero no sabían la base científica que hay detrás de todo esto. claro, con todo gusto.